Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. En esta mañana continuamos desarrollando ese pasaje tan extraordinario del capítulo 14. Después de analizar el capítulo 13, que es un tema de bestias, de realidades de poder perverso y blasfemo contra Dios y contra el Cordero, ahora el capítulo 14 nos pone frente a un panorama glorioso, extraordinario, de victoria, de celebración, donde vamos a presenciar todos los privilegios que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Y el testador o el garante de todos esos privilegios es el Cordero vencedor, Jesucristo, el Hijo de Dios. La razón y ser de la Escritura, el propósito y el hilo de todo el estudio y del entendimiento de la palabra. Salimos de un capítulo confuso y tenebroso a un capítulo glorioso para nosotros. A un capítulo 13 que describe todas las realidades de poder, del mal y todo el sufrimiento que la iglesia tiene que pasar, al capítulo 14 que describe la voz de los redimidos y la gloria de Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo. Por eso este capítulo es supremamente glorioso, sublime, ¿sí? Es un capítulo que describe la gloria de la salvación y la gloria de los creyentes en Cristo Jesús. El versículo que nos ocupa en esta mañana dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Este es un texto supremamente abundante en metáforas, en realidades, en verdades, y nos va a describir una sinfonía o una sinfónica. Sí, la gloria de una sinfonía mezclada con instrumentos y con voz de cantantes y con estruendos todos armónicos y precisos para describir la potencia de la voz y el color de la voz y la profundidad de la voz y lo sonoro de la voz, de tal manera que nos describe una sinfonía preciosa desde el cielo y en el cielo. Y el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Oiga su sinfonía, porque el texto dice que vio y oyó, y son dos realidades comunes en el libro de Apocalipsis. Desde el capítulo 1 estamos hablando de algo que el apóstol ve y luego lo que él oye. El oído y la vista recreados siempre en el texto, mostrándonos que bienaventurados los que oyen y los que ven las maravillas de la salvación, y describiéndonos que la vida cristiana no es simplemente algo auditivo, sino también algo que se ve, ¿sí? Que se entiende, que se percibe, que se ve, es algo concreto, no es simplemente algo que se alucina o que se delira, sino que eso que se escucha se puede ver, se puede apreciar, es tangible. Y aquí en el capítulo 14 nos dice: después miré y he aquí vi. Y luego dice, pero también oí, ¿sí? Toda una arte de una obra de teatro, de una obra extraordinariamente magistral que nos describe la gloria de la redención y la gloria del Cordero. Nosotros tenemos que preguntarnos en este texto que vamos a estudiar en esta mañana, ¿quién o qué representa estas voces o esta voz del capítulo 14, versículo 2? Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Qué es lo que oye Juan? ¿A quién representa? Y como siempre en el libro de Apocalipsis es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces muchos grupos han llegado a entendimientos distintos sobre estas voces y estas metáforas del versículo y lo que representan estas multitudes o estas voces tan potentes, tan armónicas. Recordemos que el versículo primero dice: y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente, y oí una voz en el cielo. La mayoría de los que leen la Biblia y usan el hilo conductor narrativo de la escritura del texto bíblico dicen: había una gran multitud al lado del Cordero o junto al Cordero. Esa multitud es descrita como 144,000
y oí una voz del cielo. Es decir, la voz es la voz de los redimidos. Es la voz de todos los salvos de todos los tiempos, representada o tipificada a través de un número de 144,000. Es decir, la voz que se va a describir aquí como estruendo de muchas aguas, como un gran trueno y como arpistas que tocan arpas, es la voz de los redimidos. ¿Estamos de acuerdo? Otros van a decir, la voz que describe aquí es la voz de los que han pasado el martirio de la gran tribulación, o de los mártires cristianos, que a raíz del martirio del sufrimiento, su vida y su canto y su gratitud se expresa a través de estas metáforas en el trono celestial dirigido hacia el Cordero. Ese es otro pensamiento con relación a esta voz. Otros dicen, la voz de los que va a escucharse aquí es la voz de los judíos salvos, que a raíz de muchos sufrimientos y tormentos ellos logran llegar, o como en clase B, llegan al cielo, y entonces ellos entonan la canción de los redimidos, que es la canción de los judíos, o la canción enigmática que nadie puede cantar o describir en un lenguaje impredecible o incomprensible. Otros van a decir, la voz de los que se escucha aquí es la voz de los que cantan en lenguas y que tienen el Espíritu y la plenitud del Espíritu, y ellos entonan canciones en lenguas incomprensibles o angelicales, de tal manera que el versículo número 3 va a decir que esta canción no se puede interpretar o traducir o describir, es decir, es una canción en lenguas de los salvos o los redimidos, ¿sí? Esos son algunos de los que dicen esto. Y otros dicen, aquí se configura todo el ministerio musical en la iglesia. Los salmistas, los adoradores, los trovadores cristianos, los que cantan y todas las voces más selectas y sublimes de los ministros de alabanza o de los grupos de alabanza que entonan canciones y dejan en silencio el cielo porque su adoración sube fragante ante el trono celestial. Todos esos entendimientos son posturas que se tienen con relación a este texto. Pero otros más, no tanto protestantes, sino sectarios, dicen aquí lo que está describiendo es el lugar donde el Señor Jesús va a venir por los creyentes. Y ese es un lugar geográfico específico. Y estas tres metáforas, el estruendo de muchas aguas, el gran trueno y las arpas o los arpistas tocando o usando las arpas como instrumento, describe un lugar geográfico. Y ese lugar geográfico está en Sudamérica. Son las cataratas de Iguazú, ¿sí? Y el río Paraná, ¿sí? Y el arpa, que es el instrumento nacional de Uruguay, de Paraguay. Entonces aquí se está configurando un lugar geográfico donde el Cordero va a descender y todos los redimidos van a adorarle, ¿sí? Todo eso, ustedes saben que tiene que ser examinado a la luz de las Escrituras, porque aquí no está hablando de que el Cordero va a descender a una montaña y que va a reunir a los salvos y le van a tocar con arpa para dar la bienvenida, ni está describiendo a los que hablan en lenguas, ¿sí? Ni está describiendo a los que pasan por la gran tribulación, ni describe a los mártires, ni describe a los judíos, ni siquiera describe a los creyentes. El texto que tenemos en esta mañana para estudiar no describe a los creyentes, ni describe a la iglesia. Dice, y oí una voz del cielo. Y yo quiero que noten ustedes juntamente conmigo que el sustantivo voz, que es lo que escucha Juan, ¿sí?, se menciona 3 veces en el texto. La voz o una voz. Y siempre que se mencionen las 3 oportunidades aparece en singular. Es decir, es una voz, no es voces, o muchas voces, o una multitud cantando a una voz, sino es una voz o la voz. Y algo interesante que dice el texto, la voz es del cielo, no en el cielo, ni hacia el cielo, sino es una voz del cielo. Y Juan, que está en Patmos,
en Asia Menor, escucha esa voz u oye esa voz y la describe, inspirado por el Espíritu Santo, usando 3 metáforas para hablar de la potencia, del alcance, del carácter y del propósito de la voz. ¿Qué voz está relatando o está describiendo el texto en el capítulo 14, versículo 2? Si no es la voz de los redimidos, si no es la voz de los mártires, si no es la voz de los salmistas en las iglesias entonando alabanzas, entonces, ¿qué voz está describiendo? Oí una voz del cielo. Es decir, el origen, ¿sí?, de donde sale esa voz, donde se escucha esa voz, es el cielo. No está diciendo que los creyentes cuando cantamos nuestras alabanzas suben como un estruendo al cielo. Posiblemente cuando cantamos hay tormenta más bien, pero no de armonía y de dulzura y de elegancia y de reverencia, sino de toda la confusión que generan nuestros cantos ante Dios. Pero aquí está describiendo una voz solemne, reverente, potente, armoniosa, profunda, y usa 3 metáforas para describir casi una sinfonía, y una sinfonía del cielo. Y oí una voz del cielo, y la voz era como. Hermanos queridos, si decimos que son los creyentes los que cantan en el cielo, pues estaríamos diciendo que el Cordero está extasiado escuchando a los creyentes, casi haciéndole como una corte o una bienvenida o unos actos protocolarios, de tal manera que los creyentes serían protagónicos en este escenario, en el cielo, en esta sinfónica, y el Cordero queda en silencio escuchando tan armónica canción. Si decimos que aquí están cantando los creyentes en la tierra y que el Cordero se queda en silencio escuchando o atendiendo la reverencia, estaríamos diciendo que nosotros incidimos en el plan de redención y causamos un impacto en el cielo con nuestras músicas o con nuestras alabanzas, a tal punto que se tiene que registrar en el texto bíblico como un hecho contundente del impacto o del alcance de la adoración de la iglesia que llega hasta el cielo. Y la Biblia no dice eso en ningún lugar. Si decimos que estamos hablando aquí de los que pasan a través del sufrimiento, estaríamos diciendo que hay un mérito en los creyentes que sufren y pasan por tribulación o por aflicción o por tortura, de tal manera que ellos configuran como una clase aparte, ¿sí?, o que están a otro nivel en el cielo y son parte del coro celestial. Es decir, las voces cantantes del cielo serían las voces mártires o las voces sufrientes. Es decir, aquellos que sufren están VIP en el cielo, hacen parte de la coral, ¿sí?, porque se ganaron el tiquete o el derecho para estar en esa coral o en esa tribuna, entonando una canción de la cual el Cordero guarda silencio y recibe de manera silenciosa o como pasiva en el cielo. Pero el texto no dice absolutamente que los creyentes canten en el cielo y esa adoración signifique un impacto en el trono y mucho menos un impacto al Cordero. Lo que está diciendo aquí Juan es: vi el Cordero que estaba en pie en el monte Sión. Y permítame esa lectura. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y oí una voz del cielo. ¿Cómo? Si el centro del versículo 1 y del capítulo 14 no son los creyentes, los 144,000, sino el Cordero en pie, entonces la voz ¿a quién puede describir? Si el impacto o lo relevante o lo central en el cuadro que se pinta en el capítulo 14:1 es el Cordero en pie, es decir, el Cordero victorioso, el Cordero potente cumpliendo las expectativas y las prerrogativas del pacto, entonces la voz que Juan escucha en singular no puede ser la voz de los salvos, porque no es un escenario responsivo o gradual, sino el Cordero está en pie y oí una voz, o mejor, el Cordero está en pie y oí su voz, y su voz que viene desde el cielo, que se origina desde el cielo, o su voz celestial, que es como una sinfónica, la escucha Juan,
y la registra en el texto como estruendo de muchas aguas. Yo quiero que ustedes noten que hay 3 metáforas para describir la misma voz. No son 3 voces, es una sola voz, porque dice oír una voz y la voz era ¿cómo? Entonces no son 3 voces, no son 3 protagonistas alzando su voz y cada uno calificándola de manera distinta. No están ante una prueba musical haciendo una valoración de la voz y cada uno tiene énfasis o color de voz distinto o entonación de voz distinta, sino es una misma voz con 3 metáforas o identificada a través de 3 ejemplos. Lo primero que va a decir el texto es, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo les parece a ustedes esa voz comparada o simbolizada como estruendo de muchas aguas? Si uno dice, esa persona habla y su voz es como el estruendo, estaríamos hablando de un chorro de voz, ¿cierto? De una voz potente, de una voz impactante, de una voz que tiene un poder y una imponencia y un impacto en el escenario de tal manera que Juan la describe como estruendo de muchas aguas. La voz del que habla, la voz que escucha Juan, es una voz poderosa, potente, impactante, que él la describe gráficamente y realmente como el estruendo de muchas aguas. Es decir, como el poder, como el alcance, como la fuerza, como la potencia de muchas aguas. Y cuando se nos describe esto, pues es llamativo, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar al lado de un gran río, ¿sí?, con un caudal supremamente amplio, fuerte y poderoso, posiblemente no nos genera ternura, sino que nos estremece, ¿sí? Nos da impacto, nos da temor, nos da terror, nosotros simplemente ver ese caudal tan poderoso, tan imponente, tan fuerte, tan estruendoso de muchísimas aguas. Las aguas a nosotros nos gustan, pero cuando son en mucha cantidad y cuando son así de manera impetuosa o imponente nos aterrorizan, porque sabemos que ahí podemos morir, o que esas fuerzas o esos estruendos de aguas o ese caudal de agua nos pueda negar. Queridos hermanos, esta voz es como el estruendo no de un poco de agua o de un pequeño chorro o una pequeña fuente, es como el estruendo de muchas aguas. Es decir, es descrita esta voz como una voz poderosa, estruendosa, imponente, impactante, relacionada con un ejemplo de la creación que son las aguas, o que es el agua. ¿Qué está describiendo entonces Juan el apóstol con esta voz? ¿Cuál es la voz tan poderosa que escucha Juan, que puede ser comparada con el estruendo de muchas aguas? Job, capítulo 37, versículos 2 al 5, dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Está hablando Job de Dios. Y Juan dice, Job dice, oigan atentamente, o silenciosamente, o reverentemente el estrépito de su voz. Es decir, es una voz estrepitosa, porque es estruendosa y se lleva a su paso lo que encuentra. Es decir, es una voz que silencia, y el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Según esta referencia del Antiguo Testamento en el libro de Job, el estruendo de muchas aguas es la voz de Dios. No es la voz de los redimidos, no es la voz de los mártires, no es la voz de los salmistas llenando estadios y vendiendo CDs,
No es la voz de los que cantan en lenguas, es la voz de Dios. Es el estruendo, es el estrépito, es el bramido de la voz de Dios configurada o comparada con el estruendo o con la inundación o con el poder terrorífico, temible de muchas aguas. Ezequiel capítulo 1 versículo 24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajando sus alas. Según el profeta Ezequiel, el sonido de la voz comparada con muchas aguas es la voz del Omnipotente. Es decir, es la voz poderosa que todo lo alcanza, todo lo cubre, todo lo silencia, de la voz del poder de Dios, como el ruido de un ejército, como el ruido de una multitud. Cuando se paraban, silenciaban todo. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 y 15, que ya lo estudiamos, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Volvamos al texto. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Léase de la siguiente manera: y vi al Cordero que estaba en pie en el monte Sión, y oí su voz desde el cielo, oí la voz del Cordero, oí la voz omnipotente y poderosa de Dios como estruendo de muchas aguas. ¿Noten la diferencia? No está hablando de creyentes, como muchos han creído. No está hablando de creyentes ungidos, llenos del Espíritu Santo, que logran silenciar un auditorio, hablando de lo que ellos llaman la llenura del Espíritu Santo, y en lenguas desconocidas o en una jeringonza que ellos no comprenden ni saben, ni viene de lo alto. No está diciendo que los creyentes que pasan por el martirio tienen una clase privilegiada y hacen parte del coro celestial. Está describiendo nada más ni nada menos que la voz poderosa de Dios. Y Juan lo escucha, y ustedes y yo lo escuchamos. Y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Entonces, esa voz es la voz de Dios. Es la voz del Cordero de Dios que está puesto en pie en este capítulo, mostrándonos que Él gobierna la historia, que todo el hilo del desarrollo de la historia es el pacto eterno de redención, que el garante de ese pacto, de ese plan de redención, es el Cordero de Dios, o Jesús, el Hijo de Dios, como Cordero provisto, y que cuando Él abre su boca o cuando Él da a conocer su voz no es suave, tierna ni romántica. Su voz es poderosa, fuerte, impactante, imponente, de tal manera que ustedes y yo tenemos que guardar silencio. Últimamente en las iglesias se ha pensado y se ha dado a entender que la voz de Dios es dulce y romántica, que es una voz suave y dócil y sugerente, que es una voz que invita al amor y a la pasión y al romance. Es esa caricatura del poder de Dios y del carácter de Dios como si fuera una relación amorosa o pasional, o como si fuera la voz de Dios en carácter Winnie Pooh, romántica, dócil. Y la Biblia no dice eso. Ustedes no encuentran allí que dice: y abrió la voz el Cordero y era dulcecito, ¿sí? Y hablaba suavecito, y hablaba de tal manera que todos se enternecían los que estaban a su alrededor. No dice eso, porque Dios no es romántico ni es pasional, porque el plan de Dios no es un romance con su pueblo. El plan de Dios es darse a conocer en todo su carácter. Y cuando Él abre su boca o cuando Él emite su voz, todo se estremece. Es decir, paraliza todo lo que encuentra.
porque su voz es tan poderosa, tan imponente, tan estruendosa como el bramido de muchas aguas, es decir, causa impacto, causa terror y causa admiración. ¿Qué nos muestra esta descripción? El carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de la salvación, y su carácter es majestuoso, poderoso, imponente, sabio, con un alcance extraordinario, como si fuesen muchísimas aguas o multitudes de agua. Esto es importante para nosotros. Si la Biblia dijera, y vi al Cordero sentado, y cuando abrió su voz era silenciosa, decadente, tranquila, armoniosa y pasiva, ¿qué pensaríamos nosotros? Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Cordero Redentor. Porque el Cordero Redentor no es endeble o dócil, o no es parsimonioso o decadente en su actitud o en su voz. La voz del Cordero es imponente, poderosa, potente en todo el sentido del término, de tal manera que todo a su alrededor guarda silencio. Por eso hay un texto en la Escritura donde dice, cuando Jehová habla, calle toda la tierra. Porque Él habló. Y cuando Él habla a través de la Escritura, a través de Jesucristo, su Hijo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando el Cordero habla, la gente no salta de alegría y da gritos de júbilo. Cuando el Cordero habla, dice la Biblia, todo mundo cae de rodillas y guarda silencio, porque habló el Cordero, porque habló Dios. Eso es lo que está describiendo aquí el versículo 2 del capítulo 14. Y oí una voz tan poderosa, tan potente, como el estruendo, como el ruido, como el bramido de muchas aguas. ¿Y qué pasaría si nosotros estuviéramos a la orilla de un río o a la orilla de un afluente y escuchamos un bramido y sabemos que es una inundación o un río crecido? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Nos daría temor, terror, saldríamos corriendo, suplicaríamos auxilio, porque sabemos que ante el ímpetu de las aguas, o ante el bramido de las aguas, o ante el estruendo de las aguas, o el desbordamiento de los ríos, no hay esperanza para nosotros. Aquí lo que está diciendo es la predicación de la palabra, o el anuncio de la palabra, es el anuncio del poder, de la majestuosidad, de la gracia y del alcance de Dios. Es decir, el Cordero está en pie. ¿Pero por qué está en pie? Porque es poderoso. Porque el mensaje que el Cordero transmite es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la redención, es el mensaje de la provisión majestuosa de Dios para un mundo en miseria. Porque el Cordero está en pie no porque le dieron permiso a los judíos o porque hubo algunos que le permitieron funcionar. El Cordero está en pie porque el Cordero es Dios mismo, potente y poderoso, y cuando Él abre su voz, emite un mensaje de gracia, proclama el Evangelio, anuncia el reino y es comparado con la creación. Génesis capítulo 1 nos describe el acto soberano de la creación de una manera prodigiosa. Y usa mucho el elemento de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas de la tierra y a las aguas llamó mares. Y dijo Dios, el poder de su voz, la naturaleza obedece, la creación obedece, los animales obedecen y el único que no obedece es el hombre. El único que dice, ¿será Dios? Lo voy a desafiar. Si tú existes, que haga esto o aquello. Porque toda su creación le obedece. Porque la voz de Él es poderosa y nos muestra su plan, su propósito, su alcance. Pudiéramos hablar mucho de la voz de Dios o la voz de Cristo comparada con el estruendo de muchas aguas. Pero permítame hablar de uno de los propósitos del pacto eterno de redención. Uno de los propósitos o uno de los aspectos de la voz
o uno de los aspectos del timbre de la voz es mostrarnos la redención, es decir, mostrarnos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios implica regeneración, implica limpieza, implica santidad, implica perdón de pecados. La gracia de la redención implica ser lavados, o ser bañados, o ser alcanzados por el agua purificadora de la palabra. Es decir, cuando el Cordero proclama su palabra, sus hijos somos lavados de nuestras miserias. Somos lavados de nuestro pecado y de nuestra inmundicia, porque la proclama potente de la voz del Evangelio implica salvación, implica santificación, implica limpieza. La potente voz de Cristo o del Cordero en pie, para que esta multitud le rodee y se beneficie, tuvo que implicar la predicación del Evangelio, tuvo que implicar el poder de la creación, no solamente de la creación visible, sino de la creación en Cristo, de la regeneración, de los creyentes lavados con la sangre de Cristo, limpiados con el agua purificadora de la palabra. La palabra es agua que purifica, es la voz potente de Dios que lava y limpia de las miserias. Es decir, la sinfonía de la voz del Cordero implica pureza, implica regeneración, implica predicación para salvación a los creyentes. La segunda parte del texto dice, y esa misma voz que viene del cielo, que es celestial, es como sonido de un gran trueno. Es la segunda metáfora, pero no describe otra voz, es la misma voz. Es la voz del Omnipotente, y lo leímos hace un momento en Ezequiel, donde en el mismo texto dice que la voz era como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y nuevamente estamos frente a un evento de la naturaleza que tiene que ver con una tormenta. Cuando nosotros escuchamos un trueno, inmediatamente nos preparamos porque va a haber una descarga eléctrica o un relámpago, ¿sí? El trueno lo que hace es advertirnos, ¿sí? O avisarnos que inmediatamente después, unos segundos después, va a haber una gran descarga eléctrica, es decir, vamos a ver fuego en el firmamento, y el trueno es simplemente el aviso o el anticipo de esa aterradora descarga de fuego que puede traer un impacto destructivo o judicial sobre los que lo reciben. Y su voz como sonido de un gran trueno. Una de las cosas que le tenemos miedo todos, especialmente los niños, pero generalmente a todos, es un gran trueno. Y máxime si estamos en la intemperie, en un campo, en una montaña o en una casa un poco desprovista de seguridad, nosotros le tenemos terror a una tormenta. ¿Por qué le tenemos terror a la tormenta? Porque sabemos que el trueno nos advierte aspectos de destrucción, ¿sí? Que el trueno no es algo novedoso y llamativo como para salir a apreciarlo, o a grabar el sonido, o a fotografiar la tormenta. Nosotros sabemos que si hay un trueno terrible, posiblemente hay una descarga eléctrica, posiblemente hay una inundación, posiblemente hay una destrucción, y es mejor protegernos, resguardarnos para no sufrir los efectos de esa tormenta. Cuando los campesinos están en el campo y perciben que hay una gran tormenta, tienen que correr a la casa, toca protegerse porque hay peligro, hay amenaza. El trueno advierte amenaza, es una advertencia de juicio, de destrucción, de castigo, de amenaza. Queridos hermanos, el texto dice, vi al Cordero en pie y oí su voz. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, pero también su voz era como el sonido de un gran trueno. ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? Que la voz de Dios es como un trueno. Que la voz de Cristo, que la voz del Evangelio, que la voz que representa ese Cordero vencedor, puesto en pie en el monte Sión, en el capítulo 14, representa una voz potente y jurídica. Es decir, una voz impactante que notifica de sentencia y notifica de destrucción y de juicio severo. ¿A quiénes? A toda la humanidad,
de manera directa a aquellos que rechazan al Cordero vencedor. Es decir, la voz del Evangelio no es simplemente venga a Cristo y sus pecados serán perdonados. La voz del Evangelio también es y aquellos que no han creído ya han sido condenados porque no han creído en el Cordero, porque han rechazado al Cordero. Aquellos que persistan en sus miserias y en sus deleites concupiscentes del pecado están condenados y escucharán el terror y el horror de ese gran trueno que se emite desde el cielo, que les anuncia sentencia. Es la vindicación de la justicia de Dios a favor de la ley y contra los incrédulos, advirtiendo sentencia. Esto es terrible, porque muchos de nosotros hemos pensado que el Evangelio es dulce y tierno. Y en la mayoría de los escenarios donde se pregona el Evangelio que ellos llaman, es simplemente conviértase para que le vaya bien. Conviértase para que tenga casa, carro y beca. Venga a Cristo y se le quitan las enfermedades y se le quitan las deudas. Eso no es Evangelio. El Evangelio es cree en Cristo para que sus pecados sean perdonados y sea librado de la ira condenatoria, de la ira eterna, de la ira santa de Dios que desde el cielo se advierte a través del terror, del rugido, del tronante anuncio del poder de Dios que viene para destruir a los impíos o a los pecadores. Lo que el texto está diciendo es, el Cordero en sí mismo representa ira divina. Porque algunos se atreven a decir, el Dios del Antiguo Testamento era bravo y el del Nuevo es chévere. El Dios del Antiguo Testamento no me gusta, pero el del Nuevo me encanta, me fascina, me enternece. Hermanos queridos, el Dios de la Escritura es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Cordero representado a través de sacrificios y símbolos y figuras del Antiguo Testamento es el mismo de todos los tiempos, que representa tanto la gracia salvífica o el perdón de los pecadores para aquellos que son lavados con la sangre del Cordero, pero en sí mismo representa la ira condenatoria para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Por eso no está hablando de otra voz, ¿sí? Ahí no dice que están haciendo un casting y el primero que se presenta en el casting, la conclusión es, tiene un chorro de voz, como estruendo de muchas aguas. Pasa el siguiente y el siguiente se configura una voz como un trueno, ¿sí? No, ahí está diciendo la misma voz que representa limpieza y poder salvador para los creyentes, la misma voz que representa el poder de perdón y limpieza para los redimidos, es la misma voz que anuncia sentencia y juicio para los incrédulos. Es el mismo Cordero, aquel que mataron, como decía Juan y Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al juez de todos los tiempos. Esa voz tronante desde el cielo indica juicio, por eso aterroriza. Y no hay nada más aterrador para un ser humano que una gran tormenta. No hay nada más aterrador cuando uno siente que hay centellas y truenos y relámpagos e inundación. Porque ahí ya comenzamos a doblegarnos y toda la valentía y el coraje se va al piso, porque nos da muchísimo miedo. Y muchas veces los niños lloran cuando hay truenos fuertes. Y muchas veces nos asustamos terriblemente porque decimos algo va a pasar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué representa el trueno de Dios? La voz de Dios, pero no la voz que salva, sino la voz que anuncia juicio. La voz que anuncia destrucción. Es el anticipo, es la notificación. Es la advertencia de que hay destrucción. ¿Para quiénes? Para los incrédulos. Y hay un evento en la Escritura muy significativo que tiene que ver con monte, con montaña, con historia topográfica en el pueblo de Israel, donde hubo muchos truenos y terror y miedo y oscuridad. ¿Recuerdan? El monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte de la ley de Dios.
Es el monte donde la voz de Dios se muestra potente y terrible, terrorífica para el pueblo y para Moisés, de tal manera que esa montaña invadió de terror a todo el pueblo y a Moisés mismo. Y dice la Biblia que se oía un estruendo que retumbaba en toda la montaña. Dicen algunos que hasta hoy día los que pretenden subir al Sinaí o escalar el Sinaí sienten terror, sienten un miedo paralizante, porque hay un recuerdo en la memoria, y es que en ese monte Dios dio su ley. Y en ese momento en que Él dio la ley, hubo truenos, relámpagos, oscuridad y terror paralizante. Eso es una cosa extremadamente terrible. Nosotros diríamos, qué hermoso Moisés escuchó la voz de Dios y vio a Dios cara a cara. Qué tierno ese cuadro. Sí, qué dulce. ¿Cuánto me hubiera escuchado estar en esa montaña y oír la voz de Dios? Dice la Biblia que Moisés temblaba de terror y pudo morir, pero Dios no le permitió morir porque le tenía un propósito para él. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que Sinaí es sinónimo de la ley de Dios, pero la ley que se da como un trueno, no la ley que se da como una sugerencia, o como una opción, o como un consejo. Muchos dicen, es que la Biblia da consejos. No, hermanos, la Biblia no es consejera, la Biblia da órdenes. Es que la Biblia da ideas, no da ideas. La Biblia no da ni consejos, ni ideas, ni sugerencias, ni opciones. La Biblia da órdenes. Y la Biblia dice, el que cumpla las órdenes, tiene bendición. El que incumpla las órdenes, tiene sentencia. Por eso Sinaí se estremeció. Por eso Sinaí tembló. Y fue aterrador ese espectáculo. Un espectáculo de tormenta, un espectáculo natural donde nos muestra la sobrenatural presencia del Espíritu Santo y la voz de Dios hablando con Moisés. Hermanos queridos, Baal representa un dios falso. Y muchos de los dioses falsos, tanto antiguos, babilónicos como persas y griegos, tenían dentro de sus divinidades o dentro de su cosmovisión pagana deidades del trueno y de la tormenta. Cuando uno lee esas cosmovisiones aborígenes o de deidades paganas, asocian a un dios el trueno, los relámpagos y las tormentas. Algunos decían en algunas civilizaciones que el dios de la tormenta era el dios de la fertilidad, ¿sí? Que el dios de las cosechas, pero otros decían que era el dios de la muerte, el dios del miedo. Y no es inusual esos usos, porque lo que nos muestra ese entendimiento pagano o politeísta es que sí hay una divinidad o las tormentas y los truenos están asociados a un poder divino. La Biblia nos da la respuesta. ¿Quién es el autor de los truenos y los relámpagos? ¿Quién es el autor de las tormentas? Dios. ¿Qué nos muestra eso? Que Dios está en control, que es soberano de la creación y potente de la creación. Pero ¿qué más nos muestra? Que Él está furioso con el pecador y que Él es un Dios juez, o que Él como juez y autor de la ley, Él va a traer sentencia jurídica sobre los pecadores, y cada trueno potente es una notificación. Y eso es fuerte, porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? No lo veo. Si Dios existe, muéstremelo. Y la Biblia lo que dice es, cada vez que hay un potente trueno, hay una notificación de que Dios existe, de que Dios está en control y que los impíos están bajo sentencia. ¿Qué escucha Juan en este escenario sinfónico? Alguien diría, bueno, pues una canción sublime de los creyentes enternecidos por la redención. Los creyentes románticos cantándole al autor de la salvación. Me robaste el corazón. Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir. Nada de eso. Lo que está diciendo aquí es, cuando los redimidos están junto al Cordero, guardan silencio porque lo que ellos perciben es el estruendo de la voz de Dios.
Es decir, yo los salvé, no ustedes. Pero también se escucha simultáneamente el trueno judicial de la sentencia condenatoria contra los incrédulos, de tal manera que los incrédulos, los creyentes no pueden decir, bueno, yo preparé una canción para ti, quiero cantarte un solo o un dúo, o preparamos una música que esperamos que te guste. No, porque quedan paralizados, impávidos, silentes ante el estruendo poderoso y majestuoso de la redención de Dios a través de Cristo, pero también reverentes ante el trueno de la severidad del juicio de Dios sobre los incrédulos. Salmo 68, versículo 4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y luego en Salmo 65, 9 al 13 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, hace que se empapen sus surcos, hace descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas, los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y luego este Salmo 29, 3 y 4, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Este salmo, ¿qué dice sobre el trueno? ¿Quién es el autor de los truenos? No, es que la tierra se acomoda y la tierra reacciona y es la energía de la tierra y son los choques y los componentes magnéticos de las partes de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que origina o quién origina los truenos? Dios. ¿Y qué muestran o qué advierten o qué comunican los truenos? El juicio de Dios. El poder de Dios, la gloria de Dios, la potencia jurídica de Dios. Yo les pregunto, ¿habrá un ser en la creación que no haya escuchado un trueno? Aún los sordos perciben los truenos. Los animales, todo, la vibración, ¿sí? La tierra cómo reacciona ante un trueno potente. Por eso dice la Biblia, nadie tiene excusa. Primero, tienen la ley grabada en la conciencia, de tal manera que no tienen excusa. Segundo, ellos son provistos y sustentados por el Dios de la vida y el Dios de la ley. Y no tienen excusa porque toda la providencia que tienen viene de Dios que los va a juzgar. Y tercero, hay manifestaciones en la misma naturaleza que son terroríficas y que ni aún los científicos, los geólogos, los astrónomos pueden descifrar estas reacciones. ¿Qué nos muestran? Dios existe, Dios es juez, Dios hace cumplir su ley. Job capítulo 28, versículo 26 dice, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Dios le dio ley a la lluvia, no solamente que caiga y riegue la tierra y ayude en la germinación y en la producción, también que testifique de la obra de Cristo y que los truenos anuncien y adviertan de la justicia de Él. Jeremías 51, 16, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el agua de sus depósitos. ¿Quién hace eso? ¿Quién controla? Dios. ¿Para qué? ¿Simplemente para que hagan cosechas? No, para mostrarnos que Él es soberano, que Él es redentor, que la salvación le pertenece, pero que el juicio también le pertenece. Que la salvación no opaca o minimiza o elude el juicio, que la salvación es el juicio de Dios en favor de los redimidos para cubrirles de la sentencia eterna,
pero que el juicio eterno viene o la ira de Dios se derrama de manera implacable y justa sobre los impíos. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero antes del relámpago, ¿qué se escucha? El trueno. Es decir, la venida del Señor es esperanzadora para los creyentes, pero terrorífica para los impíos, porque es la notificación inmediata del juicio de Dios sobre ellos. Oiga su sinfonía de gracia redentiva para los creyentes a través del estruendo de las muchas aguas, de las aguas de la predicación del Evangelio que limpian, renuevan y purifican a los creyentes. No podemos resistir el poder purificador de la palabra. No podemos resistir la gracia contundente, estruendosa, que viene a favor de los creyentes para limpiarlos. Pero tampoco podemos eludir la justicia severa, configurada aquí en el texto como un gran trueno, como ese trueno superior que tiene un alcance en todo el universo, pero que se escucha o se emite desde el cielo o desde el trono de Dios. Y luego dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Este es el pedacito que más nos gusta del texto, pero esa es la parte final del texto, ¿sí? Porque aquí inmediatamente nos imaginamos una orquesta, ¿sí? Nos imaginamos en un concierto, nos imaginamos o nosotros ejecutando esos instrumentos o disfrutando lo hermoso de un concierto melodioso de arpas. Y la voz que oí era como el de arpistas que tocaban sus arpas. Queridos hermanos, estamos nosotros ante otro aspecto extraordinario del Cordero en el capítulo 14. ¿Qué representa primero el Cordero? A través de esa voz estruendosa, la predicación del Evangelio para la redención de los justos o del pueblo. ¿Qué más representa la voz del Cordero como el gran trueno? La justicia de Dios que viene sobre los impíos, que es implacable, que tiene que ver con el juicio, con la ley de Dios, tiene que ver con la norma, con la forma como Dios vindica su gloria y vindica su ley, su norma, a través del juicio condenatorio y severo contra los incrédulos. Pero ahora estamos en la parte final, o en la parte culminante, o en la parte del clímax o de la consumación de esta historia redentiva, resumida en estos 3 tonos de voz. Y este es el tono armonioso y sublime de la consumación de la historia de la redención. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí sí está hablando de los creyentes que cantan. Aquí sí está hablando de los creyentes que se preparan para entonar alabanzas. Aquí está hablando de la armonía y de los instrumentos en la iglesia y en el culto. Hermanos queridos, aquí sigue describiendo la voz del Evangelio, la voz de Cristo, la voz del Cordero que está en pie y que sigue emitiendo su voz, que anuncia y proclama. Pero aquí está proclamando la gloria final y plena y consumada de la historia de la redención. Se configura aquí como una gran celebración que describe la gloria sublime, o el momento final, o la plenitud de la salvación. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que cuando un impío es regenerado por el poder del Evangelio, hay gratitud, hay gozo, hay celebración, hay gloria en el cielo. No por ese pecador que se arrepiente, no por uno más, sino porque Cristo es fiel y porque su palabra es verdadera y porque Él muestra su gloria y su gracia perfecta de salvación trayendo a los pecadores al arrepentimiento. Muchos han creído que la fiesta en el cielo es porque yo me convertí, es porque yo tomé la decisión, es porque yo le abrí las puertas de mi corazón al fin a Jesucristo que estaba insistentemente esperando. La fiesta en el cielo es porque la salvación es gloriosa y porque Cristo es el Salvador. Y cada vez que un creyente
o un impío se arrepiente y es traído a la fe, lo que se configura aquí es la gloria de la salvación. El poder, la celebración, el fin último o el fin supremo de la obra salvífica a través de Jesucristo, el Cordero vencedor. El instrumento musical de cuerda más antiguo que se conoce es el arpa. Es el más antiguo en la historia de la humanidad. Y la Biblia lo describe en Génesis. Jubal fue el padre de los que tocaban arpa. ¿Recuerda? Génesis. En los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo 4, versículo 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esto es supremamente maravilloso, no es la guitarra, no es el cuatro, no es el violín, no es otro instrumento de cuerda. El instrumento más antiguo de cuerda que conoce la humanidad es el arpa. Génesis, capítulo 4, una vez murió Abel, Caín recibió sentencia, recibió juicio, nace Set, inmediatamente arpa. Se habla de un padre o un creador o un diseñador de ese instrumento tan armónico, tan sublime. Se dice que el arpa es el canto de los ángeles, que el arpa es un instrumento tan armonioso y tan rico y tan perfecto en su armonía que parece como la voz o la música de las aves. Entonces algunos dicen que es como el canto de las aves o como el canto de los ángeles o como el canto celestial. El arpa tiene un lugar muy importante en la historia de la humanidad, por la profundidad, por la riqueza, por la armonía, por lo elegante y dulce de su sonido, pero también por su alcance y por su antigüedad y por su historia. El arpa aquí en la Biblia tiene un lugar extraordinario, porque siendo un instrumento musical de la humanidad, siendo un instrumento creado por los hombres, pero siendo un instrumento antiguo, es usado acá en la Biblia, en este capítulo, para describir la gloria de la voz de Cristo o del poder del alcance del Evangelio. El arpa aquí describe la dulzura, la gloria, lo más pleno y elegante y armonioso, ¿sí? Lo que más éxtasis pudiera producir al hombre en un concierto, como un concierto de arpa, de muchas arpas armonizadas en un concierto. Dice, la voz es como la voz de arpistas que tocaban sus arpas. Habla de algo ordenado, preciso, armonioso, de algo que trae tanta tranquilidad. Inmediatamente Abel muere, Caín es sentenciado, la Biblia nos dice, surge un hombre que tiene un gran talento musical, un gran talento para los instrumentos, y le dio Dios la capacidad de crear el instrumento de cuerda más antiguo, el arpa. Tan antiguo que está en Génesis y tan útil que se menciona en Apocalipsis. La Biblia lo va a usar para hablar de la armonía, de la plenitud, de la gloria, del acto final de la redención. Pero no sé si ustedes recuerdan que hubo un rey experto en el arpa. Y él usó el arpa no solamente para sus composiciones poéticas, para los salmos, que no eran canciones románticas, sino canciones que describen la redención y describen la justicia de Dios. Recuerden que los salmos básicamente tienen dos aspectos, que es hablar de la redención que viene de Dios para los creyentes y hablar de la justicia. Todos los salmos imprecatorios son salmos judiciales, es decir, son composiciones que describen la justicia de Dios. ¿Y con qué instrumentos se tocaban esas canciones redentivas y jurídicas o judiciales? Con el arpa. Fueron hechas en su mayoría para ser tocadas con el arpa. Pero recuerden que ese mismo rey, David, que compuso este salterio para alabar a Dios por su redención, estruendo de muchas aguas, y por su justicia, el sonido del gran trueno, lo hacía tañendo, dice la Biblia, o tocando o armonizando con el arpa.
Pero ese mismo rey David, que compuso inspirado por el Espíritu Santo el Salterio, tocaba el arpa para apaciguar el espíritu quebrantado del rey Saúl. No había nada que le trajera tranquilidad o que apaciguara el espíritu tormentoso y ansioso del rey Saúl como el rey David cuando tocaba con su arpa. Y de ahí alguien diría arpoterapia para la relajación, ¿sí? No, lo que apaciguaba al rey Saúl no era el arpa de David. Lo que apaciguaba al rey Saúl era el poder de Dios a través de su siervo, que iba y representaba la presencia del gobierno de Dios, de la gloria de Dios, pero también ese sonido del arpa para Saúl era un anuncio tormentoso de la justicia de Dios y de la voz gloriosa del Evangelio que solo disfrutan los creyentes y que se viene contra los impíos. Recuerden que en algunas oportunidades, mientras David tocaba el arpa, que apaciguaba los sentidos de Saúl, su alma y su corazón estaba atormentado y quiso clavarlo con una lanza. Es decir, el sonido del arpa no es una terapia adecuada, porque lo único que transforma el corazón y sosiega las emociones y estabiliza el tormento de nuestra vida es el poder del Evangelio. Ni chocoloterapia, ni lodoterapia, ni aguaterapia, ni musicoterapia, ni consejoterapia. Lo único que transforma, armoniza, estabiliza y nos da gloria y esperanza es el poder del Evangelio. La armonía del Evangelio, la sinfonía del Evangelio. Todas esas voces y esas tonalidades del Evangelio, armónicamente ejecutadas por el poder del Espíritu Santo, transforman. Porque no solamente nos muestran la gloria del perdón, la gracia del perdón, también nos muestran el poder de la justicia y la gloria de la plenitud. Las tonalidades de la voz o los timbres de la voz del Cordero, lo que nos muestra es todo el alcance de la redención. O se configura todo el plan de redención, en su promesa, en su cumplimiento y en su consumación, ¿sí? En su gracia redentiva, en su justicia implacable o punitiva y también en su plenitud o en su gloria final. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Pero quiero decirle lo siguiente, para poder disfrutar de esta sinfonía gloriosa y final, primero tenemos que haber sido alcanzados por el estruendo de las muchas aguas. Para poder disfrutar de este concierto celeste, de la voz del Cordero, diciendo bienvenidos a la gloria celestial, hemos tenido que haber sido lavados por la sangre del Cordero o lavados por esas aguas que limpian, que son las aguas de la palabra. Es decir, la predicación de la palabra, la voz de la palabra tiene que habernos alcanzado para que luego podamos disfrutar de la gloria de esta sinfonía celestial. Y aquellos que no escuchen la voz del Evangelio, les espera el trueno de la voz de Dios. Pero también cuando predicamos, recuerden que anunciamos la justicia, y la justicia implica condenación para los incrédulos, y arrepentimiento y salvación y esperanza para los creyentes. Génesis capítulo 4, ya lo leímos, el nombre de su hermano fue Jubal, padre de los que tocan arpa. Y 1 Samuel 16, 14 al 17 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Y saben a quién encontraron? A David. Salmo 49, 1 al 14. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma.
Aquí tiene el arpa un uso enigmático, misterioso, trascendente, celestial. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahí está parte del enigma del sonido del arpa. Es decir, cuando Dios habla, emite un sonido que para muchos de nosotros es enigmático, misterioso. Es decir, que nos genera preguntas. Y las preguntas es, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en él delante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a la tierra. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y Primera de Crónicas 25:3 dice, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Gesalías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo ese salmo y esa figura aquí del arpa con un uso enigmático? Es decir, ustedes y yo pasamos enigmas. ¿Cuáles son los enigmas que los creyentes pasamos aquí en la tierra? Sufrimiento, dolor, pérdidas, luchas comunes que todos tenemos, preguntas genuinas que tenemos y no hayan respuesta en nuestro corazón ni en la realidad de vida que tenemos. ¿Dónde encuentran respuesta a nuestras preguntas? En la sinfonía del Evangelio, en el sonido glorioso de la esperanza eterna. Ustedes y yo estamos atormentados por el pecado, estamos inquietos y ansiosos por nuestras luchas pecaminosas, tenemos enigmas que no logramos descifrar, sufrimos y nos desgastamos y a veces, como dice el rey David, inundamos de llanto nuestra cama y no encontramos alivio o sosiego. Pero lo que dice el Evangelio es: escuchen la voz del arpa, escuchen la voz del Evangelio, miren la plenitud de la gloria del creyente, que es vivir por siempre con el Señor, y allí nuestro espíritu se sosiega, nuestras emociones hallan respuesta y los enigmas se aclaran. No hay claridad en ninguna terapia humana o en ningún mensaje humano o en ninguna premisa o concepto natural. La única esperanza para nosotros, el único sosiego donde hay respuesta es en el poder del Evangelio, en la gloria de la salvación, en la esperanza eterna. ¿Tienen ustedes preguntas? ¿Hay enigmas en su corazón, en su conciencia? ¿Sufren tormentos? ¿Están angustiados y atormentados cual el rey Saúl? No busquen quien les toque el arpa. Vayan al Evangelio. Lean la palabra, porque la palabra, después que nos ha regenerado, la voz para el creyente es como de arpistas que tocan arpa, que nos muestran lo sublime de la gloria de Dios, que nos muestran que vale la pena seguir y que nos muestran que hay esperanza plena y final para los creyentes. Aquí sufrimiento y dolor, allá esperanza y gloria. Aquí angustia y enigmas, misterios, preguntas, interrogantes, pero allá todo se resuelve en la sinfonía plena y gloriosa del trono celestial. Queridos hermanos, y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Y yo no sé si ustedes pudieran conmigo hacer el siguiente ejercicio y decir: gracias a Dios y al Cordero que está en pie en el monte Sión, oí la voz del cielo a través del Evangelio, predicándome el perdón de mis pecados, como estruendo de muchas aguas. Si no hubiera oído esa voz, estaría rechinando en mi conciencia el gran trueno de la ira de Dios que vendría sobre mí. Ahora lo pregono contra los impíos, porque Dios tuvo misericordia de mí, pero cuando tengo angustias y desasosiegos y sufrimientos, el Evangelio o Cristo mismo me recuerda la voz sublime y armónica del arpa, que me recuerda que hay plenitud, que hay esperanza, que estamos en el ya pero todavía no, que estamos camino a la plenitud, a la gloria sublime
de la gloria del reino de Dios, en el cual escucharemos por siempre el sonido sublime, celeste y majestuoso de la voz de Dios. Bienvenidos al trono, a la gloria de Dios. Juan capítulo 4, 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y luego en Romanos 15, 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una misma voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en Filipenses 3:16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos queridos, podemos decir que la sinfonía que Juan escucha no es la voz de los redimidos, que la voz que se escucha desde el cielo es la voz de Cristo, es la voz del Cordero, es la voz del Evangelio, que tiene tres aspectos notorios y que se están representando a través de estas metáforas. Es la voz que pregona redención y vida eterna para los elegidos. Es la voz del Evangelio que lava y limpia a través de la creación o de la regeneración por el Espíritu Santo. Pero que esa misma voz también notifica o advierte o anuncia de una sentencia jurídica como un trueno severo y fuerte que destruye a aquellos que no se arrepienten. Pero que esa misma voz del Cordero en pie nos recuerda que mientras trasegamos aquí hay dolor y sufrimiento, pero hay esperanza plena. Nos aguardamos la entrada triunfal a la gloria celestial. Aguardaremos el momento glorioso de la entrada triunfal en la cual los creyentes estaremos y caminaremos para estar junto al Cordero vencedor. La voz armónica del Evangelio que nos muestra la gloria, la plenitud y la consumación. Porque en Cristo Jesús, dice Gálatas 6:15, ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación por la voz del Evangelio, por el poder del Evangelio. ¿Oyen ustedes esa sinfonía? ¿Han escuchado ustedes la sinfonía del Evangelio? Si ustedes han escuchado la sinfonía del Evangelio, saben distinguir las tonalidades de la voz de Cristo: redención y vida eterna, juicio y condenación, y gloria y consumación. Que el Señor nos ayude. Amado Jesús, gracias por permitirnos escuchar tu voz y distinguir el timbre de tu voz y distinguir el alcance de tu voz y la potencia de tu voz, la gloria y la gracia que están implícitas en ella a través del Evangelio. El Evangelio es ley, es autoritativo, pero el Evangelio que es ley también nos muestra la bondad, la gracia, la benevolencia que tú a través de Cristo Jesús nos muestras a tus hijos, a los cuales por gracia nos has alcanzado. Pero también esa voz gloriosa nos recuerda que estamos camino a la patria celestial, que caminamos hacia la Sión celestial, que caminamos hacia el monte glorioso de la consumación, que caminamos en pos de las bodas del Cordero, en el cual, como el sonido armónico, sublime y glorioso, estaciante de arpistas que tocan arpas, tu voz nos dará la entrada triunfal a aquellos que han sido redimidos por la voz del Cordero. Gracias por lavarnos con tu sangre. Gracias por librarnos de la ira estruendosa del Cordero. Y gracias, Señor, por prepararnos para la gloria sublime de la entrada sinfónica al cielo. Ayúdanos a vivir para ti. No nos dejes descansar de pregonar esa voz, de pregonar la voz que alcanza a los redimidos, la voz que condena a los impíos y la voz que da la plenitud o la consumación de la gloria a tu pueblo. Ayúdanos a no callarnos, a hablar siempre y no desmayar, porque esa voz que se escucha desde el cielo es la voz que la iglesia tiene que proclamar. No son muchas voces, no es un concierto con muchos tonos que tenemos que entonar, solo una voz, la voz de tu palabra, la voz del Evangelio proclamándola para que otros crean y otros sean traídos a ti a salvación. Te damos gracias por el Cordero en pie y por la multitud que le rodea escuchando la voz de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.